hasta cierto punto sería mejor estar así en virtualidad porque aprovecharíamos el tiempo con la parte teórica y cuando nos reincorporemos nuevamente, pues estaríamos solamente en la parte práctica. Solamente lo que tendríamos que ver sería la parte práctica porque ya ustedes tendrían el dominio de la parte teórica, estarían revisando la información con respecto a los temas de la unidad número 3. Vuelvo y repito, en la unidad número 3 vamos a estar tratando todo lo relacionado con las necesidades del paciente desde el punto de vista de necesidades de higiene, de eliminación urinaria e intestinal, necesidades de alimentarse y específicamente en pacientes que tienen trastornos o tienen dificultad en la alimentación. Ejemplo, pacientes con disfagia, pacientes que han tenido han tenido alimentación por sondaje nasogástrico y que evidentemente el paciente no va a recuperar el proceso de alimentarse de forma espontánea y necesita otro tipo de alimentación que estaría dentro de la alimentación por gavaje o por gravedad, pero sería a través de una sonda de ionostomía. También vamos a ver los diferentes tipos de alimentación, que puede ser alimentación mixta, no los tipos de alimentación con respecto a la confección del menú o a la dieta, porque nosotros no somos nutricionistas, ni mucho menos haciendo un curso de cocina, y que en honor a la verdad tampoco soy buena en eso. Lo que vamos a ver es desde el punto de vista de la técnica de enfermería en la inserción de una sonda nasogástrica o en la alimentación del paciente cuando se hace de forma mixta, o sea, por vía enteral y por vía parenteral. Bien, estas dos formas también el paciente puede alimentarse. Entonces vamos a estar conociendo sobre el objetivo de la técnica, de las diferentes técnicas que vamos a ver, como también la colocación de una sonda vesical, la, la técnica de colocación de enema evacuante, esa la vamos a ver desde el punto de vista de la teoría, porque no tenemos un dispositivo, o sea, no tenemos un simulador para poder practicar la colocación de una sonda rectal y colocación de enemas evacuantes. Lastimosamente no podemos practicar esa técnica, pero sí desde el punto de vista de la teoría, ustedes pueden revisar y recuerden que todas las técnicas de enfermería van a tener un objetivo, van a tener los materiales que van a formar parte o que vamos a necesitar para realizar la técnica y también vamos a tener en cuenta. Recording in progress. Vamos a tener en cuenta también, en este caso, las indicaciones o cuidados de enfermería que se van a tener, que cada técnica de enfermería tiene implícito. Otra de las cosas que también vamos a ver en esta unidad temática número 3 son los cuidados con las heridas. O sea, toda la clasificación de los tipos de heridas, cuáles van a ser los cuidados que se van a tener con las heridas, los tipos de apósitos que se van a utilizar, la técnica de sutura desde el punto de vista de los cuidados de enfermería en la sutura de las heridas, pero más que todo en el proceso o sutura, o sea, después que ya está realizada la sutura en la herida, cuáles son los cuidados de enfermería que se siguen al proceso que le continúa después de la sutura de la herida, teniendo en cuenta que las suturas son técnicas quirúrgicas, que no son técnicas de enfermería. Nuestra competencia en un paciente con una sutura de herida está en preparar todo el material que se va a necesitar para suturar la herida y en los cuidados que se tienen con la herida suturada. Esas son nuestras competencias. Que sepamos hacer una técnica de sutura específicamente o no específicamente, sino generalmente la técnica que más se domina es la del punto simple, pues está bien, porque podemos estar en una situación de emergencia y se necesitan más manos para poder ayudar a suturar heridos. Pensemos en una situación de un accidente o hay una situación de víctimas que están involucradas en una situación de guerra también, pudiera ser.
actos de violencia donde hay varias personas heridas y evidentemente si un enfermero sabe suturar, pues puede ayudar desde el punto de vista de auxiliar a más personas, pero siempre y cuando esa sutura sea una sutura superficial, no sea una sutura compleja, no sea una sutura profunda, porque cuando ya involucra una mayor profundidad de la lesión, pues hay que ver si hay órganos que están lesionados, hay que hacer suturas internas, planos internos, entonces ya ahí eso profesional de enfermería que haya hecho una especialidad desde el punto de vista quirúrgico, pero no como entrenamiento quirúrgico, porque ya les digo, es una especialidad médica, entra dentro de las especialidades quirúrgicas. Un residente en cirugía tiene que dominar todas las técnicas quirúrgicas posibles, todas las técnicas quirúrgicas que existen y perfeccionarse en las técnicas quirúrgicas. Por lo tanto, no es competencia del licenciado en enfermería. Bien, pero sí debemos aprender al menos a hacer el punto de sutura simple, pero sí dominar la técnica con las normas asexia y antisexia, que por supuesto están presentes en cada uno de los procedimientos que vayamos a realizar. Otra de las técnicas, no tanto de las técnicas, sino como el conocimiento que debemos tener es en las necesidades de oxigenoterapia y nebulización en pacientes. Sabemos perfectamente que la administración de oxígeno es una competencia también de enfermería. La administración de medicamentos a través de la nebulización también es una competencia de enfermería y que por supuesto está supeditada por la indicación del facultativo. Si alguien ha tenido la posibilidad de revisar la plataforma Moodle, va a ver que yo le subí una información. Es una información sobre el proceso de atención de enfermería en un paciente con colecistitis y colelitias. Es más o menos para que ustedes sepan cómo es que se realiza un proceso de atención de enfermería desde el punto de vista de las necesidades en un paciente, cómo se determina los diagnósticos y cuáles son las intervenciones que se van a realizar o las actividades de enfermería que se van a realizar y cuál es la valoración o la evaluación final con respecto a cada uno de los diagnósticos identificados de acuerdo a las necesidades. Le subí esta información porque hay algo en específico en ella. Y justamente está que dentro de las actividades de enfermería, está la de administrar medicamentos y asimismo lo dice, de acuerdo a prescripción facultativa o de acuerdo a medicamento prescrito. ¿Quién prescribe? El médico. ¿Quién cumple esa prescripción facultativa? El personal de enfermería. Entonces, ustedes perfectamente, cuando se les pida, en un caso clínico, para que ustedes identifiquen cuáles son las necesidades afectadas, elaboren los diagnósticos de enfermería de acuerdo a las etiquetas que se identifican y elaboren también las intervenciones o las actividades de acuerdo a esos diagnósticos identificados, ustedes sean capaces de recordar que siempre que digamos, un ejemplo, para disminuir o eliminar el dolor en un paciente, porque en esta unidad vamos a ver que en diferentes situaciones el paciente puede tener dolor. Un ejemplo, si el paciente tiene dificultad en la micción, o sea, a la hora de miccionar o a la hora de defecar, el paciente pudiera tener dolor y una de las actividades sería disminuir el dolor en el paciente, administrar, un ejemplo, si el paciente no puede defecar, administrar laxante de acuerdo a prescripción facultativa, porque el laxante entra dentro de la medicación también y nosotros no podemos administrar un fármaco siempre y cuando no esté prescrito. Bueno, esos van a ser todas las temáticas que vamos a ver en esta unidad número 3. Como bien les dije anteriormente, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en la parte de la teoría para cuando nos reincorporemos, que tengo entendido de acuerdo a lo indicado en el oficio que recibimos los docentes,
es que hasta el 30 de septiembre vamos a estar en modalidad virtual. Si hay alguna novedad diferente, pues nos será comunicado con anterioridad, pero hasta el momento es hasta el 30 de septiembre. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Recuerden que también del 22 al 26 es la semana de exámenes, por tanto los exámenes se van a tomar de forma virtual, apelando siempre a la responsabilidad y la ética profesional que debe caracterizar a cada uno de los estudiantes, pero ya eso queda salvo mejor criterio de cada cual. El que considere de que no está correctamente preparado, no está bien preparado y tiene necesidad de hacer búsqueda en alguna de las plataformas o alguna otra información para completar o dar respuesta a las preguntas del examen, ya eso queda a criterio de cada estudiante. Realmente yo no soy partidaria de estar velando a los estudiantes en el Zoom, a ver si copian, si no copian, porque realmente eso es una pérdida de tiempo total. Ya la formación de cada estudiante y el nivel de conocimiento de cada estudiante dirá lo que rinde. Bien, porque lo hemos visto a través de los semestres, lo hemos visto cómo los resultados de aprendizaje son muy buenos y a la hora de realizar un examen práctico, un examen teórico, el estudiante se cae mucho en su nivel de conocimiento y evidentemente es que no está correctamente preparado. Entonces, ya eso queda a, a la responsabilidad de cada estudiante. Déjenme compartir. Como les dije, no voy a tratar de atiborrarlos mucho con información, pero con respecto a los cuidados higiénicos, que va a ser el primer tema de esta unidad temática número 3, vamos a ver todo lo relacionado con la práctica o la realización de cuidados higiénicos en pacientes dependiendo de la clasificación y del nivel de vulnerabilidad que tenga este paciente. La definición, los factores y la clasificación de esta técnica. Y bueno, como pregunta de rigor, ¿qué son los cuidados higiénicos? Bueno, pudiéramos estar diciendo que los cuidados higiénicos son las actividades que se le realizan a un paciente dependiente o medianamente dependiente para mantener la higiene de la piel y de esta forma que el paciente pueda recuperarse de una forma satisfactoria. No es un secreto para nadie que hay muchos pacientes hospitalizados que evidentemente tienen trastorno de la movilidad o tienen limitación en la realización de ciertas determinadas actividades y que dependen de otra persona, ejemplo, de un cuidador, o en el caso de que estén hospitalizados, del personal de enfermería o auxiliar de enfermería, para cumplimentar las actividades de higiene, que son actividades fundamentales, que son actividades importantes, porque eliminan la suciedad de la piel, promueven en el confort la limpieza, ayudan a la recuperación del paciente, ¿bien? Y evitan olores desagradables en el ambiente, porque pudiéramos tener un paciente que no se ha bañado en 3 días, que tiene una herida, que los apósitos están embebidos en sangre. Entonces, evidentemente va a haber fetidez en el área del paciente, va a haber fetidez en la cama del paciente y, por supuesto, en la piel del paciente. Entonces, esto va a influir de forma negativa en que el paciente pueda recuperarse de forma satisfactoria, pero además va a influir o va a ser un factor predisponente de que la lesión que tiene el paciente, o sea, la herida, se puede infectar. Entonces, mantener una higiene adecuada en un paciente no valente, o sea, un paciente dependiente completamente, es fundamental para la recuperación del paciente. La diapositiva dice que previene las infecciones, fomenta el bienestar integral del paciente y facilita la recuperación.
Esas van a ser algunas de las indicaciones o de los objetivos de la higiene en un paciente. ¿Cuáles van a ser los factores que influyen en los cuidados básicos que se le practica a un paciente, a un usuario? Fíjense que no necesariamente la persona tiene que estar hospitalizada, puede ser una persona que requiere de cuidados en el hogar, que pudiera estar en un ingreso domiciliario, porque también se puede aplicar el ingreso domiciliario en el primer nivel de atención de salud, o sea, en la atención primaria de salud también pueden existir pacientes que están ingresados en el hogar o pacientes que tienen cuidados paliativos y que por supuesto estos cuidados paliativos son directamente en el hogar. Hay muchos factores que influyen en los cuidados en los cuidados higiénicos que se le puede practicar a un usuario. Dentro de ellos están los factores culturales. Los factores culturales, los hábitos que tienen, hay muchas culturas, no sé si ustedes han podido ver o han podido leer o han podido observar ciertos determinados videos que en muchas ocasiones aparecen en las redes sociales sobre culturas en el cono surafricano, en las regiones de África, que hay tribus y comunidades que las personas mm, son más respetadas por el hecho de tener más suciedad en su piel o más fetidez en su piel. Son comunidades que evidentemente los cuidados higiénicos no los conocen, ellos no practican la higiene, ni desde el baño, ni desde el aseo de las cavidades, etcétera. Entonces, son factores culturales que incide en justamente la realización de los cuidados de higiene. Los aspectos psicológicos y emocionales, un ejemplo, una persona con un diagnóstico de depresión, una persona con ansiedad, una persona con un trastorno psiquiátrico, pues evidentemente puede tener eh, afectado el componente de la higiene. La edad, en el caso de los recién nacidos, los neonatos, los lactantes, los niños, hasta al menos 4 años más o menos, que ya se comienza a incorporar el hecho de que comiencen a practicar los cuidados higiénicos con una guía, o sea, que aprendan a cepillarse los dientes. eh, es una actividad que los padres debemos incorporarles a nuestros hijos y explicarle el porqué de la importancia del cepillado de los dientes, del lavado de las manos antes de las comidas, después de salir del baño. Esto desde pequeñitos se lo inculcamos a los niños y es una actividad que pues la debemos adicionar como una rutina de nuestra higiene diaria. Pero evidentemente, los extremos de edad, cuando hablamos de extremos de edad, estamos hablando de los neonatos, del recién nacido y del niño pequeño y del anciano dependiente. Estos cuidados higiénicos los tenemos que ayudar a realizarlos o tenemos que realizar. El estado de salud también está incorporado, el nivel de dependencia que pueda tener el paciente, la patología que pueda tener el paciente y que esto pueda verse afectado para realizar los cuidados de higiene. Existen también otros factores, como están los factores, el factor económico. Hay muchas personas que no tienen las posibilidades económicas de poder realizar, o sea, de acceder a una canasta básica, perdón, a una canasta básica y que dentro de esa canasta básica, pues evidentemente se vea la posibilidad de acceder a elementos que sirvan para la realización de la higiene. La clasificación de los cuidados, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna pregunta que tenga alguien que realizar? ¿Algo que no hayan entendido? ¿No hay dudas? Bien. ¿Cómo se van a clasificar los cuidados de higiene? Bueno, los cuidados higiénicos tienen diferentes clasificaciones. Y recuerden que yo les había estado comentando en clases anteriores
que hay una nueva clasificación dentro de los cuidados higiénicos que es el baño en seco o el cuidado higiénico en seco, que se practica en muchas instituciones de salud con el objetivo de reducir las lesiones dermatológicas en pacientes, o sea, lesiones por humedad después del baño en el paciente. Entonces, por eso es que se ha incorporado dentro de los cuidados higiénicos esta nueva clasificación que es referente al cuidado higiénico en seco o baño en seco. Este baño en seco se va a realizar con toallas húmedas, se va a realizar en partes o zonas del cuerpo que evidentemente pueden tener mayor fetidez o pueden estar mucho más sucios. Y con el objetivo de no movilizar tanto al paciente, teniendo en cuenta que si practicamos un cuidado higiénico total, un ejemplo como un baño de esponja, donde incluye ese baño de esponja el cuidado con el cabello, esto puede generar un gasto de energía en el paciente mucho mayor de lo que el paciente pueda tolerar. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta, clasificar o valorar al tipo de paciente con el que estamos trabajando, las necesidades que tenga este paciente, en qué medida el paciente me puede colaborar y, por supuesto, clasificar el tipo de cuidado higiénico que el paciente soportaría o que sería mucho más factible para el paciente realizar. ¿Entiendes? Entonces, estaría el baño de esponja, el baño total en cama, que es el baño de esponja, que incluye los cuidados con el cabello, el baño en seco, que es una variante del baño de esponja o del cuidado higiénico total. Están los cuidados parciales, que estos cuidados parciales están relacionados con los cuidados faciales, los cuidados con las manos, con los genitales y con los pies del paciente. Estarían los cuidados específicos, un ejemplo, el aseo de genitales, estaría el aseo perianal, que se realiza cuando el paciente defeca y por supuesto no puede realizarse el cuidado él solo. Estarían los cuidados con las manos y con los pies, que incluiría también el corte de las uñas. Estos serían los cuidados higiénicos específicos que ustedes deben conocer. Existe también el baño en ducha, el baño en tina, el baño en silla, pero ya es para los pacientes que tienen cierta y determinada movilidad, no para los pacientes que están en el lecho todo el tiempo. Ahora, ¿quién se puede realizar un baño en tina o un baño en ducha y que sea paciente y que no requiera de la ayuda de un profesional? El paciente que no depende de nadie para realizarse el cuidado de higiene. El paciente que se moviliza solo, el paciente que no tiene ninguna limitante para su movilidad. ¿Entendieron? Ahora, hay una cosa importante que ustedes tienen que tener en cuenta con este paciente que no tiene dificultad para la movilización y con el paciente que tiene dificultad para la movilización. Ambos deben estar supervisados por alguien. Y ese alguien, pues evidentemente debe ser profesional de la salud, de enfermería, profesional de enfermería o auxiliar de enfermería. Aquí en los cuidados higiénicos nosotros podemos delegar responsabilidades en el auxiliar de enfermería. Es una técnica, la técnica de cuidado higiénico es una técnica que de conjunto se puede realizar licenciado en enfermería, auxiliar de enfermería. Cuando vamos a realizar un baño de esponja o vamos a realizar un baño en seco con un paciente que está encamado, es la posibilidad que tiene el profesional de enfermería de revisar la piel del paciente. Y cuando revisamos la piel del paciente, estamos buscando qué. A ver, alguien que me pueda decir, qué objetivo tendría que el profesional de enfermería, conjuntamente con el auxiliar de enfermería, haga la inspección de la piel del paciente? ¿Cuál sería el objetivo? Verificar si no tienen lesiones por presión, úlceras.
Verificar muy bien, Yulexi, verificar que no tenga lesiones por presión o quizás formación de lesiones por presión, porque las lesiones por presión tienen diferentes estadios, pero una lesión por presión no se forma y no progresa en todos sus estadios de un día para el otro, pero sí se puede formar un pequeño eritema, sí se puede formar un pequeño eritema en menos de 24 horas. Porque podemos tener a un paciente 4 horas en una misma posición y cuando cambiamos de posición al paciente, volteamos al paciente, ya vamos, siempre y cuando sea un paciente asistido, siempre y cuando sea un paciente no valente, siempre y cuando sea un paciente que evidentemente necesita de los cuidados total, todo el tiempo. El paciente no puede hacerse absolutamente nada, no es un paciente independiente, ni tan siquiera medianamente dependiente. Bien, entonces ahí sí sería importante que dentro de los cuidados higiénicos, nuestro plan de actividades esté centrado en la valoración del estado de la piel. Eso es importante que tengamos en cuenta. Y por supuesto, detectar cualquier tipo de aparición de alteración en la piel en las zonas que son de prominencias óseas, las zonas que son predisponentes de aparición de lesiones por presión, porque no en todas las regiones el paciente puede tener lesiones por presión. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la clasificación de estos cuidados se van a clasificar también no solamente los diferentes tipos de cuidados higiénicos, sino también a quién van a estar direccionados los cuidados higiénicos. Y se adopta o se realiza o se clasifican en dependencia del nivel del paciente o de la valoración que nosotros le hagamos al paciente. Si es un paciente eh, que no depende de nadie, que es un paciente que se realiza sus cuidados, o sea, se practica autocuidado, paciente que no depende de nadie. El paciente no valente, el paciente asistido, está la higiene general que se le practica tanto a uno como al otro, y dentro de los cuidados generales está el baño de esponja, el baño en seco, el baño parcial, el baño en tina, en ducha, en silla, y está la higiene en específico, que es dependiendo de las zonas. Serían los cuidados faciales, los cuidados con los genitales, los cuidados con las manos y los pies. Bien, cuando hablamos de la higiene en específico que va circunscrita a zonas o regiones del cuerpo humano, cuando hablamos de los cuidados faciales, nos estamos enfocando en los cuidados con la cavidad bucal, los cuidados con los orificios nasales, los orificios auditivos y los ojos. Bien, que no necesariamente se hacen de conjunto. ¿Cuándo se hacen de conjunto? Cuando se le practica un cuidado general a un paciente. Pero un ejemplo, el paciente terminó alimentamos al paciente y lo alimentamos por la boca. O sea, el paciente puede deglutir, no tiene ningún trastorno de la deglución. Posterior a la alimentación del paciente, se realiza el cuidado de la cavidad bucal. Si el paciente es un adulto mayor y tiene alimentación por sonda nasogástrica porque tiene trastorno de la deglución, o sea, presenta disfagia, no quiere decir que todo paciente adulto mayor va a tener que alimentarse por una sonda nasogástrica, sino que tiene trastorno de la deglución, hay que colocarle una sonda nasogástrica, hay que alimentarlo a través de la sonda. Posterior a la alimentación a través de la sonda, también hay que realizar el cuidado de la cavidad bucal. Incluso en estos pacientes que manejan alimentación enteral a través de un dispositivo, que sería la sonda nasogástrica u orogástrica, también se requiere que el aseo bucal o la prevención de lesiones por sequedad de la mucosa bucal debe hacerse cada 2 horas también. Cuando prevenimos la sequedad de la mucosa bucal, estamos hablando de labios agrietados, estamos hablando de mucosa bucal seca,
Entonces tenemos que hidratar los labios, tenemos que limpiar la mucosa oral, tenemos que evitar que hayan lesiones a nivel de las comisuras. Todo esto tenemos que hacerlo una vez que vayamos a practicar el cuidado de la cavidad bucal. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bien, continuamos entonces. La importancia que tiene la higiene en el paciente y, por supuesto, en el profesional de enfermería. Hay tres aspectos esenciales o tres indicaciones importantes con respecto a los cuidados higiénicos y el rol y la importancia que tiene en la función del personal de enfermería. Que está, que uno de ellos es que la higiene es un indicador de calidad en la atención y seguridad del paciente. ¿Por qué es un indicador de calidad? Porque ustedes consideran que la higiene en el paciente va a ser un indicador de calidad en nuestra atención y en nuestro trabajo. A ver, alguien que pueda emitir un criterio. Para fomentar el confort del paciente en su estado de salud. Muy bien, para fomentar el confort. Muy bien. Un paciente higienizado, un paciente que se le ha hecho el cambio de ropa después del baño, que se le ha hecho el cambio de ropa de cama después de haber realizado el baño, después de que el paciente se haya defecado, se haya miccionado, porque podemos tener un paciente incontinente y ese paciente incontinente requiere de cuidados higiénicos eh, cada cierto tiempo, o sea, con mayor frecuencia que un paciente que es un paciente eh, autosuficiente, o sea, que él mismo se puede realizar los cuidados, o autónomo, no autosuficiente, autónomo. Entonces, en este caso va a fomentar eh, el confort en el paciente. ¿Qué otra cosa se va a lograr con la higiene que muestre que es un indicador de calidad? ¿Alguien más que tenga una idea con respecto al tema? Diego decía que fomenta el confort, pero todo siempre va a estar relacionado con el confort. Tenemos un paciente con una herida, tenemos un paciente con un catéter urinario, tenemos un paciente con una sonda de Levy, tenemos un paciente con una vía, porque si tiene sonda de Levy y tiene catéter urinario, tiene que tener una vía canalizada. Y tiene una herida o tiene lesiones en piel. Evidentemente van a ser puertas de entrada para un proceso de una infección asociada a la asistencia sanitaria. Entonces, un paciente higienizado es un paciente que va a tener menos riesgo de contraer una infección eh, una infección asociada a la asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a estar limpio. Y porque evidentemente cada vez que usted baña al paciente o higieniza al paciente, estas puertas de entrada también van a ser higienizadas. En el caso de que la vía, el esparadrapo que está cubriendo, porque tuviéramos esparadrapo y no tuviéramos un apósito, eh, en el caso de que el esparadrapo esté manchado de sangre, pues el esparadrapo se va a cambiar todas las veces que sea necesario. Se va a hacer la desinfección con una solución antiséptica en el sitio de punción para evitar justamente que haya una infección asociada a la asistencia sanitaria o que se pueda formar una infección por una puerta de entrada. Bien, entonces por eso es que es importante la higiene. Si el paciente está higienizado y si el paciente está en confort, y si el paciente con la higiene tiene menos riesgo de desarrollar una lesión por presión también una infección asociada a la asistencia sanitaria, las lesiones por presión lo son. Esto me va a dar la medida de que el trabajo que estamos haciendo es de calidad y me va a dar la medida de que el paciente está seguro. Esto también habla dentro de la seguridad del paciente. Permite detectar alteraciones cutáneas, signos de infección o deterioro de forma precoz. ¿Cuándo ocurre este indicador?
cuando nosotros podemos detectar que hay aparición de lesiones por presión o hay lesiones cutáneas en el paciente o hay un deterioro de la piel en el paciente. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Muy bien, Aarón. Durante la realización del proceso o de la técnica o el procedimiento de aseo en el paciente. Muy bien. Y el tercer indicador es una oportunidad invaluable para la comunicación, evaluación física y emocional del usuario. ¿Por qué ustedes consideran que es una oportunidad cuando nosotros realizamos los cuidados higiénicos? ¿Por qué ustedes consideran que es una oportunidad para la comunicación con el paciente? Normalmente realizarle lo que es el tema del aseo, vamos a tener que comunicarnos con él, contarle qué proceso se va a realizar en ese momento y también conversar con él, preguntarle cómo es el sentido, cómo va su recuperación. Muy bien, Aisha, muy bien, exactamente. En ese momento que nosotros estamos realizando el cuidado higiénico en el paciente, es en ese momento nosotros debemos tener una mejor comunicación con el paciente. ¿Por qué razón? Miren, el tema de la higiene es un tema muy controversial y mucho más cuando se practica un baño de esponja. No tenemos que desarropar casi que completo, aunque la técnica correcta no es desarropar al paciente de forma completa, sino que el baño se va realizando, el cuidado higiénico se va realizando por áreas, por partes, por zona. Se va bañando al paciente, se va secando al paciente y se va vistiendo al paciente. No es que desarropamos completo, bañamos completo y vestimos al paciente. ¿Por qué vamos bañando por partes, secando y vistiendo? Para evitar enfriamiento en el paciente. Y evidentemente, esta situación de la higiene en el paciente, esto puede provocar que hay pacientes que se niegan a realizarse los cuidados higiénicos por un tema cultural que habíamos visto, cuáles son los factores que pueden predisponer la realización de los cuidados higiénicos. Está el tema cultural. Hay personas que incluso los adultos mayores, generalmente los adultos mayores, son los que más reácidos a la realización de los cuidados higiénicos o sea, ellos generalmente refieren, no, cuando venga mi familiar me baño, o me ayuda a bañarme, o me realiza el baño, porque le da vergüenza con el profesional de enfermería. Un ejemplo, si es un adulto mayor, masculino, una enfermera, o si es una adulta mayor con un enfermero varón. Entonces, es algo que es un poco complejo, pero también hemos podido observar que cuando llega el familiar, tampoco con el familiar quiere que le realice el cuidado higiénico porque no se le da vergüenza con los hijos, porque se le da vergüenza con los nietos, se le da vergüenza con los sobrinos. Entonces al final vemos muchas veces que un paciente que está completamente sucio, que está fétido, que no se ha cambiado de ropa, etcétera. Entonces, en la parte de la comunicación, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo enfocarle la necesidad de hacerle el cuidado higiénico. Incluso llegar a ser como un negocio con el paciente. Y ahí también podemos evaluar el nivel de autonomía que pudiera tener el paciente. Recuerden que en clases anteriores yo le he hablado a ustedes de que es importante que nosotros fomentemos la autonomía en ese paciente que es dependiente o medianamente dependiente. Y cuando hablamos de fomentar la autonomía, es darle la posibilidad al paciente de que al menos lo mínimo pueda hacerlo por él mismo. Y felicitarlo también cuando logra hacer, aunque sea el más mínimo gesto, en función de sus cuidados. Entonces, eso también entra dentro de la comunicación. Explicarle al paciente, a ese paciente que se niega a realizarse cuidados higiénicos, que se niega a cambiarse de ropa, a bañarse, es importante que le expliquemos por qué es necesario que se bañe, que se cambie de ropa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la enfermera o el enfermero llega y le dice, arriba que le toca el baño, vamos a bañarlo. Pero nadie le ha explicado absolutamente nada. Y esa persona es la primera vez que está en un hospital, nunca se ha cambiado de ropa delante de nadie.
nunca nadie lo ha visto desnudo. Entonces, está también la vergüenza que puede sentir ese paciente al verse expuesto, porque en muchas ocasiones el personal de enfermería no tiene ni la más mínima eh, idea de qué significa para un paciente el hecho de que lo bañe. Eso puede generar, señores, tanta descarga de adrenalina y puede aumentar tanto la tensión arterial en el paciente y la frecuencia cardíaca que incluso el paciente pudiera llegar a ser una taquicardia. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, donde yo trabajé antes de venir para Ecuador, que las unidades cerradas tienen un horario, al igual que las unidades abiertas, tienen un horario del sueño, horario de alimentación, horario de higiene y horario de visita. Las instituciones de salud están cronometradas o organizadas por horario, porque si no, viva la fiesta, es todo un desastre. Y entonces, en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, el baño del paciente era a las 6 de la mañana. O sea que usted en una hora tenía que bañar a los pacientes que estaban, que la sala o el servicio de cuidados intensivos tenía un total de 6 unidades de pacientes, que en algunas ocasiones estaban las 6 unidades completas, pero en otras ocasiones habían 2 pacientes, 3 pacientes, estaban en dependencia. Entonces, el jefe de servicio de la sala de cardiología, en muchas ocasiones en reuniones, nos hacía, al personal de enfermería, nos hacía reflexionar en algo. Y les digo, con el paso del tiempo yo me he dado cuenta que realmente es verdad. Él decía, imagínense ustedes por un momento con ser paciente y saber que a las 6 de la mañana los van a bañar y que los van a despojar de su ropa. Por mucho que tengamos en cuenta los factores que deben existir en una unidad de paciente para poder realizar un cuidado higiénico, que ahora aprovecho y les pregunto, ¿cuáles ustedes consideran que deben ser esos factores que debemos tener en cuenta para poder realizar un cuidado higiénico en un paciente? La privacidad. La privacidad, muy bien, Diego. Diego, estás activado hoy. La privacidad, muy bien. Perfecto. ¿Cómo tú lograrías la privacidad en una unidad de paciente? Conversaría con el paciente, le preguntaría si La vamos a realizar privacidad. tareas ¿Cómo lograrías la privacidad en la unidad del paciente? Con las cortinas que separan el Con patio. las cortinas, muy bien. Con las cortinas. ¿Con qué otra cosa si no hay cortina? El biombo. Con biombos. Muy bien. Y también pudiera ser una habitación privada. Incluso si es una habitación privada, también hay que poner un biombo, porque cualquier persona puede entrar a la habitación. Entonces, eso sería desde el punto de vista de la privacidad. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Pónganse a pensar. Ubíquense en que ustedes son los pacientes y los van a bañar. ¿Qué ustedes consideran que debe existir en la unidad del paciente para que los puedan bañar? Agua tibia. La temperatura del agua. Y aprovecho para decirle que la temperatura del agua no es la preferencia de ustedes, es la preferencia del paciente. En el caso de que el paciente esté en coma, el paciente esté ventilado, el paciente no pueda hablar, no pueda comunicarse, el familiar que está acá. Pero no es que a mí me gusta el agua caliente y todos los pacientes se van a bañar con agua caliente. Es la preferencia del paciente. Entonces, ¿qué otro factor deben tener en cuenta? Ya vimos la temperatura del agua y vimos la privacidad. No, bueno, este es la cultura, el nivel cultural del paciente. El nivel cultural, Mujica,
¿En qué influye el nivel cultural en la Ejem- realización del cuidado higiénico? Por ejemplo, habrán momentos que nos toque, cuando nos toque hacer rural, habrán pacientes que son de cultura, por ejemplo, quichua, que necesitan baños Ajá. especiales, hierbas o ritual. Digo, sí. Ah, mira, muy bien, Mujica. Realmente, fíjate que no me había percatado en eso, sí, realmente, y eso hay que tenerlo en cuenta porque las costumbres, aunque el paciente esté hospitalizado, hay que tratar de no vulnerar las costumbres del paciente. Hay pacientes que antes de dormir rezan, bueno, hay que respetar eso, hay que respetar las creencias de cada paciente y, bueno, dentro de las posibilidades, poder proporcionar lo que el paciente necesite para que su estancia en el hospital sea lo más confortable posible. Bien, Mujica, pero ¿qué otro factor deben tener en cuenta? A ver, les voy a hacer una pregunta. Hay una habitación, las habitaciones o sí, hay muchas áreas hospitalarias que tienen clima. Usted no puede bañar a un paciente cuando el clima, cuando la temperatura del área está muy baja, porque hay que tener en cuenta que el paciente no puede sufrir hipotermia. Siempre, cuando vamos a realizar un cuidado higiénico, tenemos que tener en cuenta evitar la hipotermia en el paciente. Por eso era que yo les decía ahorita que cuando nosotros vamos a realizar un baño total, un baño de esponja, nosotros tenemos que ir descubriendo al paciente, secando y cubriendo nuevamente al paciente para evitar justamente la hipotermia. Entonces, ese es otro de los factores que hay que tener en cuenta. Evitar las corrientes de aire. Un ejemplo, si es un lugar donde hay clima, donde hay aire acondicionado, hay que regular la temperatura de la habitación, hay que colocarlo en modo ventilador, hay que evitar que haya mucho frío en la habitación para bañar al paciente. Si la habitación tiene ventanas, hay que entornar las ventanas para evitar justamente esas situaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta, la temperatura del agua, la privacidad del paciente, en el caso, como decía Mujica, las preferencias del paciente, tener en cuenta la cultura del paciente, con qué se identifica el paciente. En el tipo, un ejemplo como Ecuador, que es un país multicultural y multicultural. Y entonces, hay que tener en cuenta esas situaciones. Ahora, les pregunto, si el paciente se rehúsa a bañarse, aquí sí viene la comunicación. Aquí sí viene la comunicación. Cuando el paciente rehúsa bañarse, explicarle la importancia de por qué es necesario que él se bañe y, si fuera necesario, llegar a un consenso con él. ¿Bien? Dígame, Betty. Betty, Betty Vanessa, ¿usted Dígame, quería, Lisa. usted quería decir algo? No, no, no. ¿Pero querías decir algo? Se podría también aplicar ahí los baños de esponja, si es que el paciente no quiere bañarse. ¿Cómo que se pudiera? ¿Y qué cosa es el baño de esponja, Betty? Bañarlo pasarle en el cuerpo una esponja con agüita y jabón. Pero Betty, ¿cómo lo vas a lograr si el paciente, tú dices, hacerle un baño de esponja si el paciente no quiere bañarse? ¿Y cómo lo vas a hacer si el paciente no quiere bañarse? Pero primero dialogaría con él, pues, ¿no? Tendría una buena comunicación, conversarle qué tan importante es el aseo y llegar a un acuerdo para que él, ceda a asearse. Sí, en eso estamos de acuerdo. También otra cosa, tienes que valorar al paciente. Si es un paciente completamente dependiente, recuerda que ya la política en cuidados del paciente está direccionado a evitar lesiones
dermatológicas en el paciente. Y si tú le aplicas un baño de esponja, o sea, como tú dices, una esponja con agüita tibia, con jabón, puede haber áreas del cuerpo que queden humedecidas y esto puede provocar lesiones dermatológicas, o sea, puede haber dermatitis por la humedad. Entonces, por eso es que se ha implementado el baño en seco, una nueva clasificación de los cuidados higiénicos. ¿Entendiste? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Los procedimientos básicos para realizar un baño en cama. Yo les voy a subir a la plataforma un video sobre la realización de los cuidados higiénicos para que ustedes tengan la idea de cómo se realiza un baño en cama. Realmente no es complicado, realmente no es complicado. Lo importante de esto es comunicarnos con el paciente, explicarle al paciente qué es lo que le vamos a realizar, solicitar la ayuda del paciente siempre y cuando él la pueda ofrecer, direccionar el cuidado higiénico o ayudar al paciente si el paciente lo puede hacer por él mismo, direccionar el cuidado higiénico, tener todos los materiales necesarios para realizar el cuidado higiénico y dejar cómodo al paciente al final del procedimiento. Recuerden que si es un baño total en cama o es un baño total en cama y un baño de esponja, estamos hablando de lo mismo, es lo mismo. Es importante que en ese tipo de cuidado higiénico se generan desechos. ¿Cuáles desechos? La ropa que se le está retirando al paciente y la ropa de cama que se le ha retirado. Bien, esos son desechos. Entonces, tenemos que tener en cuenta materiales para la clasificación de los desechos y materiales para realizar el cuidado higiénico. ¿Y cuáles serían los materiales? Bueno, ahí serían eh, toalla, al menos deben ser 2 toallas. Porque si vamos a lavar el cabello del paciente, debemos colocar una toalla debajo del cuello para evitar que el agua pueda correr a través del cuerpo del paciente y esto le puede provocar al paciente enfriamiento. Entonces, se coloca una toalla en el cuello y otra toalla que sería para secar al paciente por las diferentes áreas. Entonces, serían toallas, al menos 2 toallas, la ropa del paciente, los materiales o los elementos que utiliza el paciente para su higiene, como el champú, el tipo de jabón. Hay pacientes que no se bañan con jabón en barra, hay pacientes que se bañan con gel de baño. ¿Por qué? Porque tienen la piel más seca, etcétera. Entonces, esas preferencias también tenemos que tenerlas en cuenta. No es bañar al paciente como a mí me gustaría bañarme yo, no. Es bañar al paciente de acuerdo a las preferencias del paciente. Y esto también es respetable. Bien, entonces, la técnica consiste en informar al paciente y recibir el consentimiento. Esa es la primera parte, la primera fase del cuidado higiénico. Y después viene la preparación del material, que tenemos que llevar todos esos materiales al lado de la cama del paciente para poder realizar el cuidado higiénico. El orden del baño, el orden del cuidado higiénico, va céfalo-caudal. O sea, si vamos a hacer un baño total en cama, es primero el cabello, los ojos, los oídos y el cuello, o sea, la cara y el cuello, hasta el cuello. Después sería el tórax y el abdomen. Después serían los miembros superiores, volteamos al paciente, la espalda y los glúteos, volvemos a voltear al paciente, miembros inferiores y por último los genitales. Cuando concluimos con los genitales, pues entonces si el paciente es un hombre y tiene barba, hay que rasurar la barba. Si el paciente tiene tratamiento oftalmológico con gotas oftálmicas, un ejemplo, lágrimas artificiales, porque el paciente es glaucomatoso y tiene tratamiento antiglaucomatoso y evidentemente ese tratamiento reseca mucho la mucosa oftálmica, hay que colocar frecuentemente lágrimas artificiales, pues se hace al final de los cuidados higiénicos. El corte de las uñas de las manos y de los pies también está incluido al final del cuidado higiénico. Aplicar
crema hidratante en la piel si es que el paciente lo requiere, colocar medias en los pies para evitar la frialdad en el paciente. Recuerden que si son pacientes adultos mayores y tienen trastornos circulatorios o tienen trastornos de aumento, retención de líquido, edemas en miembros inferiores, etcétera, las medias que se le colocan no deben tener elástico, o sea, no deben apretarle al paciente para evitar trastornos circulatorios. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de vestirlo. Si es un paciente incontinente, pues hay que colocar pañal, independientemente de que tenga una sonda vesical. Si el paciente tuviese una sonda vesical, el aseo de los genitales del paciente, y específicamente el aseo en el caso de la mujer y del hombre, es muy específico y hay que movilizar la sonda, no tirar de la sonda, sino movilizar la sonda en el momento en que se esté realizando el cuidado higiénico. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y en la medida en que vamos realizando el cuidado higiénico, vamos realizando el secado y vestir al paciente. Repito nuevamente, el orden de la realización del cuidado higiénico, si fuera un baño de esponja o un baño total, es cuidado del cabello, la cara, que incluye los ojos, los oídos y el cuello. El cepillado de los dientes al final. Después pasamos al tórax y al abdomen, lateralizamos al paciente, espalda y glúteo, lateralizamos al paciente, miembros superiores, miembros inferiores y por último, genitales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hay alguna duda? No. ¿Cuáles van a ser los riesgos que se pueden presentar durante la realización de los cuidados higiénicos? Ah, olvidé decirle, si no fuese un baño total en cama y fuese un baño parcial, solamente sería la fascia, el cuello, las axilas, las manos, los genitales y los pies. Y por supuesto los glúteos si fuera necesario, en este caso, o la espalda si fuera necesario. Porque hay veces que los pacientes están acostados y refieren que no pueden dormir porque como que la piel la tienen, como que la piel la tienen sucia, húmeda, como que tienen fetidez, entonces requieren de un cuidado parcial. Y esos serían los cuidados parciales. Si fuese solamente un cuidado con la cavidad bucal o la cavidad o la fascia, serían los ojos, los oídos, la nariz, los orificios nasales y la boca. Que comenzaríamos por los ojos, después los oídos, después la nariz y por último la boca. Bien. En el caso de que el paciente tenga en los ojos, tenga secreciones oftálmicas, se hace el lavado de arrastre, o sea, se instila agua estéril con una jeringa y se hace el lavado de arrastre. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? El baño en tina, el baño en ducha y el baño en silla, ya eso es fuera de la cama, ya eso sí es con asistencia o con un familiar que esté supervisando el baño. Si el paciente es medianamente dependiente. Si el paciente es independiente, solamente darle las indicaciones de que es necesario realizar el cuidado higiénico. Y ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si el paciente fuera un paciente independiente y se estaría realizando el cuidado higiénico, ¿qué tipo de tendido de cama ustedes practicarían? Tendido de cama abierta. Tendido de cama abierto. Muy bien, Yulexi. Tendido de cama abierto. ¿Por qué? Porque el paciente no pasa todo el tiempo en cama. Si es ese paciente que se levanta, que se baña, que camina, que se sienta en una silla, pues evidentemente no pasa todo el tiempo en cama. Entonces ese es el momento que ustedes tienen para hacerle el cambio de ropa de cama al paciente, perdón, a la unidad del paciente y hacer el respectivo tendido de cama. ¿Bien?
Entonces, las precauciones que vamos a tener, em, los riesgos que pudieran ocurrir en la realización de un cuidado higiénico es no valorar previamente al paciente y que el paciente sufra una descompensación durante la realización del cuidado higiénico. Es muy frecuente en pacientes que están hospitalizados, que están encamados, pacientes que están inestables. Generalmente los pacientes cardiovasculares son pacientes que tienen mucha inestabilidad en su hemodinamia y durante los cuidados higiénicos pueden complicar la evolución del paciente. El control de la temperatura del agua y el control de la temperatura ambiental para prevenir la hipotermia. La monitorización de los signos vitales que se hace antes de realizar el cuidado higiénico. Por eso es que yo les digo, por eso es que hago tanto énfasis en la valoración del estado de salud del paciente. Bien, porque si tenemos a un paciente con una herida quirúrgica, un paciente con una insuficiencia cardíaca, un paciente con una fractura de cadera, son pacientes que se bañan también. Pero primero tengo que valorar el estado general del paciente. Si el paciente tiene dificultad respiratoria, el paciente ha estado hipertenso, el paciente tiene dolor, no ha dormido en toda la noche, y ese es el momento en que está durmiendo, yo no voy a despertar al paciente para bañarlo. Realmente no es prioridad en ese momento. Cuando el paciente despierte, ¿qué es lo que hacemos? Un cuidado en seco o un cuidado parcial, cambio de ropa y cambio de ropa de cama. Listo. ¿Entendieron? Esto no es una camisa de fuerza, de que hay que hacer un baño total, un baño de esponja o que hay que hacer un baño completo. No, 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 para nada. Se valora el estado del paciente, se valora el nivel de dependencia del paciente, se valora los signos vitales del paciente, incluso lo que el paciente refiera, cómo se siente, porque puede ser que tenga los parámetros vitales dentro de rangos eh, aceptables, pero el paciente se siente decaído. Entonces hay que respetar eso, porque usted no le va a decir, no, tiene que bañarse porque tiene que bañarse, porque esta es la hora del baño. No, señores, realmente nuestra labor como enfermeros no puede llegar hasta ahí. Nosotros tenemos que ser flexibles y tenemos que ser empáticos y por supuesto que los cuidados nuestros estén dentro de la seguridad del paciente y dentro de los cuidados humanizados. El cuidado de la piel. Por eso es importante prevenir la humedad en el paciente y mucho más en esos pacientes que no se pueden movilizar por ellos mismos. Aquí tengo 4 preguntas. De acuerdo a lo que al conocimiento que hemos obtenido o lo que hemos escuchado hasta el momento, hay una propuesta de evaluación, que bueno, esto no va a ser evaluación como tal ni nada por el estilo, sino evaluación del nivel de conocimiento que ustedes tienen con respecto a lo que a lo que se ha explicado. Paciente, dice el caso clínico, es un paciente encamado con movilidad reducida tras cirugía abdominal. Presenta piel seca y zonas de enrojecimiento en pliegues cutáneos. La primera pregunta dice, ¿qué factores influyen en los cuidados higiénicos de este paciente? La segunda pregunta, describa el procedimiento adecuado para el baño en cama, destacando precauciones para evitar lesiones. Tercera pregunta, ¿cómo puede el profesional de enfermería detectar signos tempranos de complicaciones durante la higiene? ¿Y cuáles serían esos signos de complicaciones que pudiéramos observar? Y propongo un plan de cuidado higiénico personalizado para este paciente. Ya eso yo lo dejaría salvo mejor criterio de cada cual. Pero bueno, a ver, alguien que se anime a responder la primera pregunta. ¿Qué factores influyen en los cuidados higiénicos de este paciente? No en sentido general, sino de este paciente encamado que tiene una movilidad reducida porque tiene una cirugía abdominal. Cirugía abdominal puede ser una apendicitis, cirugía abdominal puede ser una hernia inguinoescrotal, fíjense, o una pancreatitis.
La movilidad reducida, exactamente. Ese sería un factor, la movilidad reducida. Ajá, muy bien. Recuerda que tiene una movilidad reducida, es un paciente medianamente dependiente porque puede movilizar sus manos, o sea, que nosotros le realizamos el cuidado higiénico a la piel, pero los cuidados faciales se los puede realizar él. Él puede cepillarse los dientes, él puede secarse la cara, porque no tiene ningún impedimento para realizarlo. Tendría la vía en un miembro, pero la otra la tiene sin ninguna limitación. Entonces, esos serían los factores que van a influir en los cuidados higiénicos de este paciente. La movilidad reducida, la piel seca y el enrojecimiento en pliegue cutáneo. Ahora, si este paciente, muy bien, Aarón, alguien que se anime a describir el procedimiento de cómo bañaría a este paciente. Primero se le explicaría el procedimiento, informarle al paciente, tener el material preparado, las toallas, el champú, el cambio de ropa del paciente, también colocar al paciente en posición cómoda, también protegiendo la herida abdominal por la cirugía. Ya, muy bien. Lavarlo con agua tibia, jabón neutro y también secando cada zona mientras vamos lavando al paciente. También prestar atención en los pliegues, los cutáneos. También secando y también se podría aplicar cremas hidratantes para la piel seca, por la piel seca. También hacerle cambios de posición eh, para seguir evitando la fricción sobre la piel en estas zonas que presentan enrojecimiento y mantener la piel hidratada y observar los signos de lesión y también sus signos vitales. O sea, muy bien, Juliet. Antes de realizar el cuidado higiénico, vamos a valorar los parámetros vitales en el paciente. Vamos a obtener el consentimiento informado desde el punto de vista de la preparación que le vamos a dar al paciente, o sea, le vamos a informar qué es lo que vamos a hacer, qué es necesario hacer, por qué es necesario bañar al paciente, porque hay veces que el paciente dice, no, no, vamos a dejarlo para más tarde, vamos a dejarlo para otro día, o no me siento bien hoy. Se sabe que el paciente está en postquirúrgico y que generalmente todos los pacientes postquirúrgicos, ¿qué es lo que van a sentir? El dolor. Dolor, exactamente, Juliet, dolor. Entonces el dolor te reduce la movilidad, porque tú tratas de no moverte para no tener dolor, ¿entiendes? Entonces, evidentemente, evidentemente, ese va a ser un gran problema. Ese va a ser un problema por el cual el paciente, en muchas ocasiones los pacientes no quieren bañarse, porque tienen miedo a movilizarse, porque todo baño necesita movilización, lateralizar al paciente, lateralizar al paciente. Pero ahora yo le pregunto, yo te pregunto, Juliet, ¿tú consideras que en un paciente con una cirugía abdominal, en sus primeras 24 horas de postquirúrgico, sería conveniente la movilización precoz? Am, no, o sí, ¿Por qué no, sí, sí, no? ¿Por qué no? no, Veo que sí. Aarón también dice que no con la cabeza. ¿Cuándo ustedes van a levantar ese paciente? ¿Cuándo ese paciente se va a movilizar? Es que eso es lo que te recomienda el médico. Las primeras 24 horas después de intervenido quirúrgicamente el paciente hay que movilizarlo, hay que levantarlo en la cama, hay que ponerlo a caminar. ¿Entiendes? Una cesariada
A las 24 horas de su cesárea ya tiene que levantarse a caminar, a bañarse y a caminar. No se baña en la cama, se baña en el baño. Siempre y cuando la valoración física que se le haga al paciente permita que la paciente se pueda levantar. Porque si es una paciente que tuvo una atonía uterina durante la cirugía, o sea, durante la cesárea, la paciente tuvo una atonía uterina, pues evidentemente no va a poder movilizarse en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque tuvo hemorragia, porque hubo que transfundirla, porque está muy débil, porque puede desmayarse, etcétera, etcétera. Entonces, vamos movilizando al paciente en la cama de acuerdo a lo que ya ustedes conocieron en la unidad número 2. ¿Cómo sería esa movilización? Fíjense que sería una movilización, hay movilización activa y movilización pasiva. Cuando hablamos de movilización pasiva, con los cambios de posición que se le hacen en la cama. Y cuando es movilización activa, cuando usted saca al paciente de la cama y ya el paciente deambula. ¿Entiende? Entonces, en este caso, sería recomendable la movilización del paciente en la cama para una posterior movilización precoz, para que el paciente pueda deambular. Y esto generalmente siempre se hace después de la higiene del paciente. ¿Entendieron? Bien. ¿Cómo puede el profesional de enfermería detectar signos tempranos de complicaciones durante la higiene? Alguien que se anime a responder esa pregunta. ¿Cómo puede el profesional de enfermería detectar signos tempranos de complicación? Licenciada, de pronto puede ser que como usted manifiesta que debemos al paciente tomar, perdón, medirle lo que es los signos vitales antes de hacer el procedimiento de requerido, entonces de pronto Hilda, sí, Hilda, sí, mira, dice, durante el procedimiento de higiene del paciente, tú no estás midiendo los signos vitales. Tú explicaste muy bien que los signos vitales se miden antes de realizar los cuidados higiénicos. Pero es durante la realización de los cuidados higiénicos cómo tú puedes detectar signos de complicación. A ver, ¿cuáles Irritación de la serían? piel, a ver si hay, no hay enrojecimiento o úlceras por la presión. sí hay zonas rojizas, sí hay como quiera áreas, digamos que está caliente la zona o puede haber un tipo de ampollas o también si la cirugía de pronto presenta un tipo de secreción o de mal olor o también puede ser un sangrado digamos, en aumento, digamos, fuera de lo normal. Este, también puede haber un aumento de volumen en las extremidades. Todo eso se visualiza durante el procedimiento que se le está manifestando, haciendo al paciente. Bien, pero también el paciente puede tener dificultad respiratoria, el paciente puede tener cambios de coloración en la piel, cianosis. Esos son signos también de complicaciones. Las lesiones por presión, que creo que Lady hablaba de lesiones por presión. Esos son signos tempranos de complicaciones también, cuando nosotros evaluamos el estado de la piel del paciente. Observamos si el paciente tiene lesiones, observamos si tiene cambios de coloración, no solamente generalizados, sino cambios de coloración en un sitio en específico, no en la herida, porque la herida va a estar cubierta. Nosotros no vamos a ver la herida. La herida se destapa después que usted baña al paciente cuando vaya a curar la herida. Usted no cura la herida antes del baño, usted cura la herida después del cuidado higiénico. Entonces, después de haber realizado el cuidado higiénico, que nosotros vamos a ver las características de la herida y vamos a detectar si tiene signos y síntomas de infección, enrojecimiento, tumefacción, rubor, calor, presencia de secreciones, aumento de volumen.
pero ahí en ese sitio en específico. Pero durante el cuidado higiénico que yo estoy observando, yo estoy valorando el estado de la piel del paciente, puedo ver si hay presencia de arañas vasculares, un ejemplo, en la región torácica abdominal, lesiones por presión en región sacra, o en región de los omóplatos, o en región de eh, occipital, generalmente, que pueden ocurrir, pero bueno, para que haya lesiones por presión en región occipital, el paciente tiene que estar en posición de cúbito supino, llevar mucho tiempo en posición de cúbito supino. Esos son los famosos pacientes que están encamados, etcétera. Pero de lo contrario, no tiene por qué. O un paciente que tenga mucho tiempo de estar ventilado, tenga una unidad de cuidados intensivos, lleva mucho tiempo ventilado y tiene riesgo de desarrollar lesiones por presión en región occipital. Bien, pero de lo contrario, no. Un ejemplo, este paciente que tiene una cirugía abdominal, que puede ser cualquier tipo de cirugía abdominal, es un paciente que incluso él mismo se puede movilizar en la cama buscando el acomodo para reducir el dolor o reducir la presión sobre un sitio determinado. ¿Entendieron? Por eso es que es importante valorar los signos vitales antes de realizar los cuidados higiénicos. Bien. Con respecto a las conclusiones de este tema, vamos a tener en cuenta la importancia que reviste los cuidados higiénicos en la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria para promover el confort en el paciente, para promover la limpieza, más que todo, la comodidad y una correcta evolución y cuidado de la piel. Estos van a ser los objetivos y, por supuesto, son indicadores fundamentales en el caso de pacientes que requieren cuidados higiénicos totales o que requieren cuidados higiénicos realizados por profesionales, porque evidentemente el paciente es un paciente no autónomo. El rol esencial de enfermería, nuestro papel o nuestro rol fundamental en la realización de los cuidados higiénicos es que estimula desde el punto de vista de la comunicación que vamos a tener entre el enfermero y el paciente, o entre el enfermero, el paciente y el familiar, porque también el familiar es una pieza clave en la realización de estos cuidados. Hay veces que es el familiar que nos ayuda en la realización de los cuidados higiénicos, incluso si es un paciente que va a tener una larga estadía, que tiene una larga estadía hospitalaria, pero que después, cuando sea dado de alta, va para su casa y va a ser un paciente que va a continuar siendo un paciente dependiente, pues es importante que el familiar que va a asumir el rol de cuidador aprenda a realizar o a manipular al paciente desde el punto de vista de estos cuidados, porque no todas las personas tienen una economía sólida para contratar los cuidados de una enfermera o de un enfermero. Entonces, en muchas ocasiones es el propio familiar quien tiene que tomar las riendas de los cuidados personalizados con el familiar. La sensibilidad y dignidad, es importante respetar las necesidades que tiene el paciente, las creencias que tiene el paciente, pero también el respeto al paciente como tal, al cuerpo del paciente. En el caso de las personas que están encamadas y que no pueden verbalizar sus necesidades o sus preferencias. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y aquí entra el hecho de cubrir al paciente, de delimitar el área donde está el paciente para que no sea observado. En muchas ocasiones nosotros bueno, yo he tenido la desgracia de, de estar en un hospital de práctica con los estudiantes, de ir a tutorear alguna práctica y he podido ver que no han tenido en cuenta la intimidad del paciente, no han estado cambiando de ropa al paciente y
las personas pasan de un lado al otro y el paciente es observado. Entonces, esas cosas, la intimidad del paciente es respetable y tenemos que tener en cuenta utilizar diferentes tipos de aditamentos que sirvan para la privacidad. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este tema respecto a los cuidados higiénicos del paciente. Pregunto nuevamente, ¿existe alguna duda referente a este tema? ¿Dudas? Chicos, este tiempo que vamos a estar en virtualidad, bueno, básicamente para ustedes que todavía no están en proyectos de investigación y de vinculación, es importante que ustedes hagan sus tiempos, planifiquen sus horarios para que puedan estudiar. Porque cuando nos incorporemos, al menos con enfermería básica, no sé con el resto de las asignaturas, pero al menos con enfermería básica, cuando nos incorporemos nuevamente a la presencialidad, no se puede perder el tiempo repitiendo nuevamente el contenido. El tiempo que vamos a destinar es para la práctica. Bien, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, que vayan practicando ya lo que han aprendido, medición de signos vitales. Me preocupa que haya algunos estudiantes que observé en la última práctica, observé que todavía no tenían las habilidades. Bueno, en el caso de este paralelo, en los equipos 3 y 4 era la primera vez que hacían la práctica, pero bueno, en el otro paralelo era la segunda vez que hacían la práctica. Hay algunos que sí tienen el dominio, hay otros que no tienen el dominio. Y justamente esta situación de la virtualidad ha venido a truncarnos o a coartarnos la práctica presencial, pero ustedes implementen su tiempo de trabajo autónomo, busquen sus espacios y practiquen en sus casas, porque cuando nos incorporemos a la presencialidad, yo no voy a repetir los temas. Los temas van a estar colgados en la plataforma y les va a corresponder a ustedes estudiar, ¿bien? Revisar toda la información teórica para que esa información teórica la lleven a la práctica. No es que vamos a llegar al laboratorio y yo voy a comenzar a repetir nuevamente toda la parte teórica. No, porque no nos va a dar el tiempo, no nos va a alcanzar. Y la unidad número 3 es una unidad muy larga y con muchas complicaciones desde el punto de vista, un ejemplo de simulación, porque contamos con un solo simulador de cabeza y dos simuladores de torso y ustedes son grupos numerosos. Entonces, si un ejemplo, por poner un ejemplo, esto es hipotético, si Diego no revisó la información, no observó los videos tutoriales y al menos no tiene habilidades y destreza con el uso de los materiales, Diego se va a demorar en la realización, un ejemplo, de la colocación de una sonda nasogástrica. Entonces, si Diego se demora, retrasa al resto de sus compañeros, pero Diego también tiene que hacer la práctica. Por el hecho de que Diego tenga menos habilidades, no quiere decir que se va a eximir de hacer la práctica. No, todos tienen que hacer la práctica. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Yo sé que la primera vez que ustedes inserten una sonda vesical, pues no lo van a hacer como lo haría un especialista, no lo pueden hacer porque quizás es la primera vez que estén en contacto con el material, con el simulador, etcétera. Pero observen los videos que yo les voy a dejar colgados a medida que vayamos pasando con esos temas, los videos, los tutoriales que yo les voy a dejar colgados en la plataforma para que ustedes tengan el conocimiento desde el punto de vista de la observación para que después puedan hacer la práctica. Ahora, la práctica no es empírica. Cada técnica de enfermería que se realiza tiene un basamento científico. No es tecnicismo, no es empirismo, es un basamento científico en la enfermería basada en esa evidencia práctica. Entonces yo observé cómo se coloca una sonda vesical, pero yo tengo que saber desde el punto de vista teórico cuáles son los tipos de sonda vesical que existen, cuál es el objetivo de realizar la técnica,
en qué momento yo voy a colocar una sonda Nelaton y en qué momento yo voy a colocar una sonda Foley, cuándo es que se realiza el lavado vesical, qué tipo de sonda yo puedo implementar para hacer el lavado vesical, cuáles son los materiales para realizar el lavado vesical, cuáles son los cuidados de enfermería para insertar una sonda vesical. Eso yo lo tengo que revisar, eso yo lo tengo que estudiar, eso yo lo tengo que leer. No es llegar a insertar una sonda, no, porque la técnica de inserción de una sonda vesical es una técnica estéril y que previo a la técnica necesita cuidado higiénico. Y si usted no domina cuáles son los tipos de cuidado higiénico que existen y cómo se realiza el cuidado higiénico, pues evidentemente cometería errores. ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas? Bien. El día de mañana a ustedes le correspondía clase a la 1:30, ¿verdad? Bien. Los docentes estamos convocados de 2 de la tarde a 5 a una capacitación que hay en la sala de antiguamente internacionalización, que ahora se llama, ay, no me recuerdo cómo que se llama. Bueno, tenemos los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, tenemos una capacitación sobre elaboración, investigación bibliométrica para la elaboración de artículos científicos. Entonces, no voy a impartir la clase. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a dejar ya esta la asignación en la plataforma, se la voy a hacer visible a partir de hoy, se la voy a hacer visible, para que ustedes esas 3 horas de mañana se dediquen por equipos a preparar la exposición que van a tener lunes y miércoles de la semana próxima. ¿Bien? Los temas con respecto a la exposición van a estar relacionados con necesidades de oxigenoterapia en el paciente. Va a ser un equipo que tiene esa temática. Otro equipo va a tener la temática con respecto a heridas, heridas, apósitos. Otro equipo va a tener sutura de heridas, vendaje. Y otro equipo va a tener cuidados de enfermería en pacientes con necesidades de eliminación urinaria e intestinal. Esas van a ser las 4 temáticas. Cuando concluyamos con esas temáticas el miércoles, el jueves corresponde la clase con respecto a las necesidades de alimentación en el paciente, y en este caso sería la técnica de colocación de sonda nasogástrica. Y ahí estaríamos concluyendo con la unidad número 3. No quiere decir que en 3 días vamos a concluir con la unidad número 3, sino que vamos a estar haciendo después, ustedes saben que la otra semana ya corresponde el examen y en la otra semana ya estaríamos comenzando la unidad número 4. Bien, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que tienen que ir revisando toda la información. Ahí la asignación, tienen toda la información con respecto a la temática por cada unidad. Recuerden que es importante que todos los miembros del equipo estén preparados en la temática, porque no sabemos a quién le va a corresponder exponer. Entonces, en función de eso, todos tienen que tener dominio de la temática. También es tener en cuenta la asistencia a la exposición. No estamos presencial, no es que el bus se rompió, no es que llegué más tarde, la vía estaba cerrada, qué sé yo. Ahora todos estamos virtuales y podemos conectarnos a las 6 de la tarde sin ningún tipo de dificultad porque ya no tienen que trasladarse de un lugar al otro. ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? Bien, voy a pasar la asistencia a la Babelis